epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a detenernos en el capítulo 8 de la epístola de Romanos y vamos a ver los primeros versículos a partir del número 28, del versículo 28 hasta el final de este capítulo. Y tengo yo un subtítulo que me dice más que vencedores. No sé si en sus Biblias también tienen ustedes lo mismo. Más que vencedores. Algo que me llena muchísimo porque el Señor nos está ya calificando que nosotros somos más que vencedores. Nosotros como su pueblo no somos perdedores, hermanos. Somos vencedores. Y vamos a ver por qué somos vencedores en esta mañana, que tanta falta nos hace escuchar la palabra del Señor. El versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, ¿cuántas ocasiones de nuestras vidas estamos enfrentando situaciones adversas, difíciles? Y reflexionamos entonces en esta parte que el Señor nos regala. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, de que lo que nos está ocurriendo no la entendemos. Y solamente podemos, los que estamos viviendo en carne propia la situación, poder entender. Nosotros podemos decir: hermano, voy a orar por usted, por su salud, por sus finanzas, por su trabajo. Pero una persona que está dolorida en su cuerpo, la persona que está en las finanzas batallando, la persona que está batallando en su trabajo, la persona que está batallando por la situación de su hogar, es la única persona que de veras sabe lo que está ocurriendo. Y obviamente sabe Dios. Nosotros podemos, como hermanos en Cristo, interceder, dar una voz de aliento, dar una palabra de ánimo. Pero la persona que está encarnada en ese sufrimiento, en ese dolor, es la única realmente que está pasando una situación que a veces no es nada fácil en lo absoluto. Y el Señor nos dice en esta mañana que todas las cosas ayudan para bien. En unos segundos, hermanos, recapitulen ustedes en su pensamiento alguna vez que le pasó algo que no pudo entender y que después usted vio la bendición, pero que ese momento usted no podía entender lo que estaba ocurriendo en su vida. Todos hemos tenido que pasar situaciones adversas de una u otra forma. Yo recuerdo y siempre menciono cuando en el 2018 me enfermé severamente, 10 meses postrado en una cama. No entendía, hermanos. Y yo comentaba con mi familia, con los hermanos en Cristo desde entonces. Y yo decía: yo personalmente no estoy en pecado. ¿Qué está pasando? Había un dolor bien severo en mi cuerpo, hermanos. Yo en mi casa, como algunas veces he compartido, yo gritaba del dolor y lloraba, hermanos, literalmente. Estaba yo solo, mi esposa tenía que irse a ver a los nietos y yo me quedaba solo en la casa. No podía sentarme, no podía acostarme, era un dolor tremendo, pero nadie podía entender ese dolor. Solamente el Señor, solamente yo podía entender. Tenía una familia en Cristo que oraba mucho por mí, sí. Tenía una familia carnal que oraba mucho por mí, sí. Pero esos momentos es difíciles, hermanos. Son momentos bastante complejos para cada uno de nosotros. No sé lo que haya pasado en su vida. La pérdida de un ser querido, las finanzas totalmente quebradas, algún día se quedó sin trabajo, en fin, tantas cosas. Pero viene un minuto de reflexión a nuestras vidas y nos ofrece el Señor, dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay un momento, hermanos, que el dolor se acaba. Hay un momento que las finanzas que están en el suelo se levantan. Hay un momento que el trabajo que hemos perdido, el Señor nos vuelve a dar. Hay un momento que a nuestras familias que están también en el suelo son levantadas. Y nos ofrece el Señor que todas las cosas nos ayudan bien. Por eso es importante reconocer, amados hermanos, que cuando hay esa prueba difícil, nosotros tenemos que ser valientes en el Señor, porque la palabra nos está diciendo que somos más que vencedores. No podemos nosotros quedarnos estáticos
Y muchas personas, yo he visto, hermanos, a lo largo de estas más de 4 décadas que han sido al Señor, personas que han tenido que separarse de la iglesia, han tenido que separarse del reino de Dios y se han ido por otros caminos, porque no han podido soportar la prueba. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que soportan la prueba, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados los varones que soportan la prueba, porque ellos tendrán la corona de la vida. O sea, hermanos, vale la pena que cuando nosotros estamos en situaciones adversas, difíciles, podamos entender esto, que todas las cosas, algún momento, nos va a ayudar a bien. En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire usted, tan maravillosa oferta. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros si sabemos que al estar con nosotros, el Señor nos da la protección, nos da la provisión, nos da la sanidad, en el tiempo de Él, por cierto? Pero nos está diciendo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá enemigo que pueda quitarnos esta bendición, hermanos? Que nos está diciendo el Señor que somos más que vencedores. No, de ninguna manera. Si Dios está con usted, todas las cosas será para que haya, hermanos, éxito, para que haya bendición. Y yo no estoy hablando, hermano, de un evangelio barato de prosperidad y que todo es color de rosas. No, yo estoy hablando que en esas luchas, en esos sufrimientos, en esa situación adversa que estamos pasando, el Señor está con nosotros y Dios nos va a dar la salida pertinente. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede haber una lluvia de calumnias en su contra, puede haber una lluvia de situaciones desfavorables para usted, pero el Señor nos está diciendo, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y recordemos algo primordial, maravilloso, que ayer nomás comenzaba con mi esposa, las cosas que le hicieron al Señor. Cuando yo reflexiono, hermanos, diariamente en mi oración, las cosas que le hicieron al Señor, realmente yo digo, lo mío es nada. Y vamos a hablar solamente de ese grupo de los 12 apóstoles, hermanos. Dice la palabra del Señor en los evangelios, que cuando vinieron a arrestarle, ¿qué sucede? Los discípulos, ¿qué pasó? Se fueron, dice que le abandonaron. De los 12 discípulos que tuvo, el uno le traicionó por un puñado de monedas, por un puñado de dinero. Le traicionó, identificó a sus enemigos, a los soldados romanos, a los de la sinagoga, quién era Jesús. Por eso le dijo el Señor a Judas, con un beso entregas a tu maestro. Otro de los apóstoles maravillosos, Pedro, le negó al Señor 3 veces. Yo no conozco a ese hombre. No me pregunten a mí, yo ni le conozco a él. Y los otros pues se fueron por otro lado. Entonces, escúchenme en esto, hermanos. Los 12 apóstoles que estuvieron con él, que tuvieron una enseñanza profunda, en fin de dejaron solo a su maestro. Quedó totalmente solo, hermanos. Entonces yo me pongo a pensar en nuestras vidas, cuando somos traicionados, cuando somos ofendidos, cuando somos calumniados, en fin, una serie de cosas. Debemos preguntarnos, ¿y quién soy yo para que no me pase esto? Si tú, siendo Dios, te pasó lo que te pasó. Y ahí viene entonces, hermanos, el principio de perdón. Para nosotros, recapitular todas las cosas que nos han hecho y entender lo que dice la palabra. Ama a vuestros enemigos. Ama a vuestros enemigos. Y no paguéis mal por mal, sino paguéis bien por mal. Porque el Señor nos está diciendo, hermanos, que está con nosotros. Y es mejor, hermano, cualquier situación delicada, negativa que usted recibió, dejar en las manos del Señor. Nunca, hermanos, aunque tenga usted la oportunidad de vengarse por sus propias fuerzas, no lo haga. Exhiba decencia cristiana. Exhiba perdón. Y acuérdese que el Señor un día le perdonó. Acuérdense, hermanos, lo que el Señor nos dice. Si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, Él tampoco nos va a perdonar. Porque seguimos pensando en la palabra del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa situación temporal va a pasar. Pero vamos nosotros a seguir sintiendo el amor, la presencia del Señor.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si el Señor, nuestro Padre Eterno, nos dio a Jesucristo, ¿cómo dice no nos dará todas las cosas? ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos en una línea que bajamos la guardia, ya no podemos más, estamos totalmente débiles en todo aspecto? Bajamos la guardia, hermanos. Ya no podemos más. Es ahí, de una forma maravillosa, que el Señor dice presente. ¿Sabe una cosa preciosa que le gusta al Señor? Es que nos rindamos. Ya no puedo más, Señor. El soldado, cuando está en la batalla y se ve vencido, de acuerdo a las leyes internacionales, levanta sus manos y nadie le puede disparar, nadie le puede matar, porque dice me rindo. En las cosas de Dios todavía es más celestial, más profundo. Señor, me rindo, ya no puedo más. Cuando el Señor escucha esas palabras, Señor, no puedo más, me rindo, el Señor viene y se presente y vámonos. ¿Cuántas ocasiones, hermanos? Si este momento recordaríamos cuando de veras ya nos faltaba fuerzas, cuando ya no podíamos más, nos rendimos desde el Señor venía y nos levantábamos. Y después que pasa cierto tiempo, nos damos cuenta en la situación que nos encontrábamos, pero que vino el Señor y nos levantó. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Está preparándole siempre, porque las otras pruebas vendrán, pero en esa capacidad de su experiencia, en esa fortaleza, en esa madurez que usted tuvo ayer, va a seguir peleando la buena batalla. Note una cosa importante, hermanos, que en ese proceso de nuestra vida cristiana, vamos madurando de una manera que a veces no nos damos cuenta. Y cuando usted retrocede un poco en su vida cristiana y mira la prueba que tuvo quizás su primer año de cristiano, dice, qué tontería, ¿cómo sufría yo por eso? ¿Por qué? Porque el Señor va permitiendo poco a poco esas pruebas, esas situaciones difíciles, y vamos madurando para que cuando venga la situación más fuerte, nosotros estemos preparados para la buena batalla, hermanos. Es el proceso que Dios hace en nuestras vidas. Es la santificación que Dios permite para nosotros ser los soldados de Cristo que Él quiere que seamos. Nosotros tenemos que siempre, hermanos, estar con ese espíritu más que vencedores. Mi esposa me decía ayer, sigue confiando en el Señor, no te concentres en que te duele la espalda, sigue confiando, el Señor va a vencer, acuérdate de mí. Y me empezaba a hablarme de lo que le ocurrió a ella cuando estuvo también enferma, cuando los médicos hace más de 40 años le desahuciaron a mi esposa, que ya no tenía forma para que viva. Entonces comenzábamos eso, dice, no, tranquilo. Eso tenemos que hacer, hermanos, acordarnos de esas situaciones difíciles. Y yo no sé, era el momento, a este momento, escúcheme bien, yo no sé a este momento cuál es la situación más adversa que usted está pasando, o cuál es el deseo más profundo que puede tener en su corazón. Yo quiero decir en esta mañana, hermanos, que el Señor lo sabe y le va a dar lo que usted necesita. Amén. La palabra del Señor continúa y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escúchenme, amados hermanos. Cada vez que nosotros nos sentimos atacados por el enemigo, debemos entender, hermanos, que dice la palabra del Señor que Él es ¿qué? El acusador. Él vino a ¿qué? A matar, a robar, a dividir. Él vino a eso. Eso dijo el Señor mismo. A matar, a robar y a todo lo que Él hace es malo. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en eso y decimos, ajá, estoy pasando esa situación, yo creo que no estoy haciendo nada malo, yo creo que no estoy viviendo en pecado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recuerde esta situación tan importante, hermanos. Cristo, que se ha convertido en nuestro abogado, es el que está intercediendo por usted. Y Él es el abogado divino que nunca va a perder ningún caso que nosotros tengamos. Entonces, siempre acuérdese de esto, hermanos. Cuando hay situaciones adversas en su corazón, cuando hay cosas que le vienen encima, recuerde que el enemigo
está tratando de hacer su trabajo: matar, robar y destruir. Y dice el Señor: mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Si nosotros nos detenemos a observar la oferta de Dios, vamos a hacerle más caso al Señor y no al enemigo. Nunca usted ha oído al enemigo. No se sienta nunca derrotado. Cuando usted y yo nos sentimos derrotados por algo que todavía no recibimos, eso le encanta al enemigo. Entonces vuelve a poner la basura, porque él es muy astuto para eso, la basura aquí. Entonces esa basura, cuando nosotros le damos cabida, baja en nuestro corazón y perdemos la paz, perdemos la comunión con el Señor, perdemos la alegría. Y a veces, hermanos, cuando estamos así, pidámosle al Señor, como escuchamos esta mañana de nuestra hermana Wanda, la paz. El Señor ya nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando se sienta afligido, cuando se sienta que no salen las cosas que yo quiero, hay dolor en su corazón, haga una pausa y diga: Señor, tú ya me ofreciste darme la paz. Yo ya no te pido que me des la paz, porque ya tú me dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya me dice la paz. Y recuerde, hermanos, que el Señor está intercediendo por usted y por mí en cualquier situación que nos ocurre, en todo, hermanos. Aún cuando por una u otra razón, consciente o inconscientemente, le hemos fallado al Señor, el Señor está intercediendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de amor, de misericordia. Y porque el Señor, hermanos, pagó un precio tan alto que no le va a perder a usted. Él no me va a perder jamás a mí, sino que el Señor me va a disciplinar, le va a disciplinar a usted, pero no nos va a abandonar nunca. Hemos fallado, sí, hemos pecado, sí, pero el Señor está intercediendo. Él no es el acusador. Y si el Señor no es el acusador, hermanos, por favor, cuidado, no nos pongamos tampoco en un punto de ser acusadores. Tengamos cuidado de eso. Las cosas, hermanos, que quiere el Señor en nuestras vidas es lo mejor, y Él sabe por qué ocurre una u otra situación. No nos puede agradar ese momento, no nos puede gustar en cierto aspecto, pero el Señor nos está hablando en esta mañana, hermanos, que Él es el que nos defiende. Y si Él nos defiende, y si Él está intercediendo a nuestro Padre Eterno, las cosas que nos están ocurriendo, vamos a tener la victoria. Y entonces recalquemos una vez más en esta mañana que en el desarrollo de nuestras vidas siempre vamos a ser más que vencedores. Usted va a ir a la casa esta tarde, esta mañana, pensando en esto: yo soy más que vencedora, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. No en mis fuerzas, no en mis conocimientos, no en mis planes, porque el momento que dejamos a un lado al Señor de nuestros planes, proyectos, situaciones, no nos va bien. Somos más que vencedores cuando Cristo está en el centro de nuestras vidas. En todo tomémoslo en cuenta a Él, hermanos, por favor, en todo. Desde el amanecer, desde la mañana que usted ya se levanta para sus actividades, tómale en cuenta al Señor. Señor, esta mañana me voy al trabajo, estoy cansado, Señor. Tengo problemas de esta naturaleza que tú la conoces. Convence ya al Señor. Pero dice: Señor, en ti yo soy más que vencedor. En ti, Señor, este día va a ser un día de bendición. En ti, Señor, este día yo voy a sentir tu gloria, tu amor, tu misericordia. Antes de que usted salga de su casa, hermanos, de su descanso, cuéntele al Señor su agenda. Esto voy a hacer en esta mañana. Esto voy a hacer en este día, Señor. Estos son los obstáculos que tengo. Estos son los problemas. Dios nos va a levantar, nos va a bendecir. Señor, yo en esta mañana tengo un dolor terrible de mi espalda. No sé, Señor, ¿a quién puedo decir que predique en vez de mi persona? Quiero decirle algo. En este momento me siento muy bien. Amén. Gracias al Señor. Así que, amados hermanos, cuando nosotros compartimos con Él todo, vamos a ser bendecidos. Nunca tome decisiones o planifique algo que no está al alcance de la bendición que Dios quiere al Señor. Tómele en cuenta al Señor en todo lo que usted quiere hacer. Y aquí viene algo especial, que es el corazón del mensaje realmente, de lo que hemos leído. Dice:
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Voy a repetir, hermanos, pongan atención. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, de ninguna manera. Angustia, de ninguna manera. Persecución, de ninguna manera. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, no. Aquí el Señor, hermano, nos está ofreciendo todo. ¿Para qué? Para que conjuguemos nuestras vidas en un ámbito de ser más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada de estas cosas, hermanos, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que acordarnos lo que acabamos de escuchar la palabra. Porque si dice el Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, todo lo que acabamos de leer, no puede detenernos para seguir amándole al Señor. No, porque el Señor está dándonos la bendición que nosotros necesitamos. En el versículo 27 dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No somos el pueblo de Cristo perdedores, hermanos. No. ¿Sabe por qué nunca podemos perder? Porque el Señor ya hizo todo y nos compró a precio de sangre. El Señor ya lo hizo todo, hermanos. Entonces no podemos nosotros estar en el círculo de los perdedores. Los hijos de Dios estamos en ese círculo de los que somos más que vencedores, hermanos. No nos detengamos nunca, hermanos. No estemos aceptando lo que el enemigo nos está poniendo en nuestro pensamiento en contra de la palabra. Estás angustiado porque tu Dios no te ayuda. Estás en tribulación porque tu Dios no te ayuda. Estás en persecución, estás en hambre, estás en desnudo, estás en peligro, estás en espada, porque tu Dios ¿dónde también estará? ¿No? Entonces eso vamos a rechazar. Y al contrario, vamos a dar oído cuando el Señor nos dice, y en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En el versículo 38 dice, escuche bien esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición, hermanos. ¿Cómo nos puede separar la muerte del Señor? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así es que la muerte es la bendición más grande que un cristiano pueda tener. Él sabrá cuándo nos lleva, hermanos. Él sabrá el día preciso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Usted y yo somos hijos del Rey. Nadie puede tener lo que usted tiene en este día. ¿Qué puede pensar en este momento en unos segundos? ¿Qué es lo mejor que usted tiene en su vida? Piense en unos segundos esta pregunta, no me diga nada. ¿Qué es lo mejor que usted tiene en su vida? ¿Qué es lo mejor que ha recibido en su vida? Bueno, yo diría, lo mejor que usted y yo tenemos, ¿qué es? La salvación. Esa salvación, hermanos, que nos conduce a la vida eterna. Solamente el pensar, hermanos, que en algún momento usted y yo vamos a mirar al Señor cara a cara, me hace pensar en cosas maravillosas, hermanos. Cuando usted contempla el cielo y está despejado y ve la gracia y la misericordia del Señor, se va a Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre
y ve la grandeza de Dios. Nosotros los cristianos empezamos a mirar la vida de diferente ángulo. Usted y yo no nos movemos por la abundancia del dinero. Usted y yo nos movemos en el espíritu. Usted y yo no vivimos por vista, vivimos por fe. Porque las cosas de este mundo son temporales, dice la palabra de Dios. Y las cosas de Dios son ¿qué? Permanentes. La vida que estamos nosotros enfrentando en estos tiempos, amados hermanos, es temporal. Ya nos vamos. Mire su edad, como yo siempre le pregunto. ¿Cómo ha volado el tiempo, hermanos? Cuando yo quiero analizar mi vida, digo, parece que ayer terminé el colegio, 18 años. Bueno, en diciembre ya cumplo 80. ¿Qué le parece? Los tiempos han caminado a prisa. La vida es un soplo. Dice la palabra de Dios que somos aves de paso, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no es esta, hermanos. No se afane por ninguna ciudadanía. La ciudadanía que usted y yo tenemos es la del cielo, la eterna. El Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 nos dice: voy pues a prepararles una morada. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Usted y yo lo que tiene no es una cosita así en el cielo, tiene una mansión. El Señor nos ha preparado ya esa mansión. Ahí se acabará toda situación, hermanos. Ahí se acabará todo afán, toda lágrima, toda enfermedad, toda frustración, todo. Había un profesor en el seminario que el doctor Long, ya esté con el Señor, nos decía a nosotros, escúchenme bien, decía, tanto afán que tenemos en esta vida, que compra muebles, que compra casa, que compra carro, que compra esto, vivimos para eso, tanto afán, pero el día que el Señor nos lleve no llevamos nada. No nos afanemos por las cosas que, especialmente que no tenemos. Disfrutemos las cosas que tenemos. Claro que sí, hermanos. ¿Para qué afanarnos? ¿Para qué preocuparnos de las cosas que queremos y no tenemos todavía? Disfrutemos de lo que tenemos. Dios ha querido darnos lo que tenemos. Disfrute de lo que tiene este momento. Que ya en breve usted y yo podemos ir, el Señor puede venir este día. Y si así fuera, amén, amén, diría yo. Miremos, hermanos, entonces, no las cosas de este mundo que se mueve a través de la manipulación del enemigo, sino miremos la gloria de Dios. Miremos las cosas eternas, las que duran, hermanos. Y las cosas que duran es la que debemos hacer continuamente y diariamente cada uno de nosotros. ¿Qué, por ejemplo? El orar, hermanos. El leer la palabra. El decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que vayamos construyendo las cosas que no van a perecer, sino las cosas que van a permanecer. No nos afanemos tanto de este mundo, hermanos. ¿Cuántas veces yo les he dicho a ustedes? Todas las profecías están cumplidas, menos una sola, que es la venida de Cristo. Todo está cumplido. Y la venida de Él puede ser en cualquier momento. Así que vivamos, hermanos, lo que hemos escuchado en esta mañana. No nos afanemos de nada. Sigamos pensando profundamente que todas las cosas nos ayudan bien. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que no va a haber nada en la vida que nos ocurre, no va a haber nada en absoluto que nos separe del amor de Dios. Lo que usted ha edificado ahora, hermanos amados, serán para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos. Y como yo siempre les digo, no se preocupen. Si ustedes a este momento a sus seres queridos no ven como quisieran, la obra del Señor se va a cumplir. Recuerden ustedes aquel versículo que todos ustedes de memoria deben saber. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. No podemos nosotros mirar este momento, posiblemente no. Pero el Señor, como dice su palabra, no es hombre para que mienta. Algún día el Señor va a llegar con su evangelio a nuestros seres queridos y van a ser salvos, hermanos. Quizás aún muertos no lo vamos a ver, pero el Señor va a cumplir con él. Es necesario entonces, hermanos, refrescar
nuestras mentes, nuestros corazones, para estar en los brazos de Cristo y decir: Cristo mío, yo te amo y quiero seguirte hasta el día que tú me lleves. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Padre amado, levanto mis manos para suplicarte, Dios mío, que mires a cada familia aquí representada, que mires a todos tus hijos que no pudieron venir, que tu gracia, tu amor, tu misericordia esté de lo mejor, Padre. Que tú estés con ellos, Señor. Padre Santo, bendícenos en esta mañana. Señor, no hay barrera que nos pueda detener para seguir amándote, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Padre Santo, necesitamos que tú nos ayudes para continuar peleando la buena batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, hasta el día que tú nos lleves, Señor. Mira cada familia, mira cada corazón, mira sus deseos, mira sus anhelos, mira sus peticiones y complácenos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.